noches, yo soy Alejandro y sean bienvenidos a Susurros de Medianoche, el lugar donde las historias más inquietantes encuentran voz. Apaga las luces, sube el volumen, porque las historias de esta noche apenas comienzan. No sé si han sentido alguna vez esa pobreza que te obliga a compartirlo todo. En aquel entonces, mis hermanos y yo dormíamos en el mismo cuarto, un laberinto de literas de metal que rechinaban con cada suspiro que dábamos. Yo tenía como 7 u 8 años. Era sábado. Ya se acercaba la medianoche. La única luz que teníamos en el cuarto venía de una televisión vieja, donde mis hermanos y yo veíamos cualquier cosa con tal de ignorar los gritos, las risas y la música de los vecinos, que como todos los fines de semana tenían fiesta. Era una de esas celebraciones que parecían nunca acabar. De pronto, el sonido de la fiesta se volvió diferente. Primero fue un paso y luego otro. Mis hermanos y yo nos quedamos paralizados, pues nuestra casa era de lámina y madera. El techo no es solo un techo, es un tambor que cuando cae algo, todo se escucha muy fuerte. Y algo allá arriba estaba empezando a tocar ese tambor. No eran gatos, tampoco era el viento, sino se escuchaban como pisadas, pero rítmicas, como si estuvieran bailando sobre nuestras cabezas. Entre el estruendo de las láminas sacudiéndose, escuchamos unas risas de mujeres. Esas risas estaban sobre nuestras cabezas. No eran risas de alegría, eran carcajadas pesadas, crueles, que se mezclaban con el sonido de pies descalzos golpeando el metal. Eran varias mujeres allá arriba, celebrando su propia fiesta en la oscuridad. Mientras nosotros, unos niños asustados, nos hundíamos en nuestras camas, sintiendo como el techo vibraba. Corrimos al cuarto de nuestros padres, llorando con el corazón queriéndose salir del pecho. Mi papá, armado con una linterna y el coraje de quien protege todo lo que tiene en la vida, salió a revisar. Lamentablemente no había nada, o afortunadamente. Ni rastro de pisadas, ni marcas en el metal, ni nada. La fiesta de los vecinos seguía, pero en nuestra casa quedó un frío sepulcral. Susurros de medianoche. No sé si han escuchado alguna vez que dicen que las brujas se alimentan de nuestro miedo. Pues bueno, esa noche ellas se dieron un banquete con el nuestro. Y esta fue la primera historia del canal. Espero les haya gustado. Pero no hemos terminado. Aún continuamos con 2 historias más. Y si tú también tienes algo para contar, envíala al WhatsApp que te vamos a dejar en la descripción, ya sea audio o escrito. Nosotros te ayudamos a contarla. Y sin más, continuamos. Buenas noches, Alejandro, y a todos los que escuchan Susurros de Medianoche. Me gustaría permanecer anónimo, ya que aún vivo con mi familia y sinceramente no sé cómo explicar lo que nos pasa. Hasta el día de hoy no sé si es algo sobrenatural o si existe alguna explicación lógica para todo lo que vivimos, pero lo que estoy a punto de contar ocurrió realmente. Y aunque han pasado años, aún sigue pasando de vez en cuando. Todo comenzó el día en que mi abuela dejó este plano. Su muerte fue algo extraña. Ni siquiera los doctores pudieron decirnos exactamente qué pasó. Solo dijeron que probablemente había sido por estrés o muchas preocupaciones acumuladas. Pero para nosotros eso no tuvo mucho sentido. Ella no estaba enferma. Bueno, al menos no de algo grave.
Mi abuela era una persona muy importante para mí. Más que mi abuela, era como mi refugio. Siempre estaba ahí cuando me sentía mal, cuando tenía problemas o simplemente necesitaba hablar con alguien. Éramos muy unidos, así que cuando murió me afectó muchísimo. La casa se sintió diferente desde ese día. Vivimos en una casa de Infonavit, de esas pequeñas donde prácticamente puedes escuchar todo lo que ocurre en cada cuarto. Y aunque siempre había sido una casa normal, después de la muerte de mi abuela comenzaron a pasar cosas difíciles de explicar. Primero eran detalles pequeños. Una silla parecía movida, aunque nadie la hubiera tocado. Platos que dejaban acomodados en la cocina y amanecían en otro lugar. Objetos que juraban haber dejado sobre la mesa aparecían tirados en el piso. Al principio todos pensábamos lo mismo. Alguien lo movió. Pero el problema era que nadie aceptaba haber sido. Y poco a poco dejó de parecer coincidencia. No importaba si era de día o de noche. A veces estábamos mirando la televisión y de repente se escuchaba un rechinido de una silla arrastrándose lentamente en el comedor. No un golpe, no algo que se cayó, no, el sonido exacto de alguien moviéndola. Uno de nosotros iba a revisar y ahí estaba la silla fuera de su lugar. A veces mi padre decía que probablemente alguien había pateado la silla sin darse cuenta. Yo intentaba convencerme de eso también, pero había algo que siempre me hizo sentir incómodo. Él mismo. Sí, mi papá. Desde pequeño supe que practicaba cosas relacionadas con la brujería. Nunca entendí realmente qué hacía, pero él jamás hablaba del tema abiertamente. Pero era normal ver veladoras, cosas extrañas guardadas o personas que iban a buscarlo para trabajos. Yo siempre he sido escéptico, nunca me gustó creer en cosas paranormales, pero conforme pasó el tiempo, empecé a preguntarme si algo de eso tenía relación con lo que estaba ocurriendo. Hubo una noche que todavía recuerdo perfectamente. Me quedé dormido en el cuarto de mi abuela. No sé exactamente qué hora era, pero desperté de golpe. No fue un ruido fuerte, fue esa sensación rara, esa que te hace abrir los ojos porque sientes que algo no está bien. El cuarto estaba oscuro, solo estaba un poco de luz de la calle por la ventana. Entonces lo escuché, un sonido lento, como si alguien estuviera acomodando cosas. El rechinido de una silla, después un pequeño golpe, como un plato rozando otro. Me quedé inmóvil. Pensé que alguien estaba despierto en la cocina, pero después recordé algo. Todos estaban dormidos. Recuerdo haber sentido un escalofrío recorriendo mi cuerpo cuando escuché esos pasos, lentos, arrastrándose, justo fuera de mi cuarto. Quise asomarme, de verdad quise hacerlo, pero algo dentro de mí me decía que no era buena idea. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente me quedé dormido otra vez. Por la mañana siguiente, varias cosas de la cocina estaban fuera de su lugar, y lo peor fue que nadie dijo haberlas movido. Desde entonces, esas cosas siguen pasando. Sillas moviéndose, platos cambiados de lugar, objetos que aparecen donde nadie los dejó. A veces de día y a veces de madrugada. Y aunque trato de no pensar en eso,
Hay algo que no puedo sacar de la cabeza. Todo comenzó exactamente después de que mi abuela falleció. A veces me pregunto, algo que sinceramente me da miedo responder. ¿Realmente algo se quedó en la casa? ¿O algo ya estaba ahí desde hace mucho? Muchas gracias por leerme Susurros de Medianoche. Espero contarle más historias. Buenas noches, Alejandro, y a todos los que escuchan Susurros de Medianoche. Quisiera compartir una historia que mi abuelita me contó hace años y que, aunque nunca me pasó directamente a mí, siempre me dejó pensando. Mi abuela vivía en un rancho hace muchos años. Era uno de esos lugares donde las casas estaban algo separadas y por las noches el silencio de la noche se sentía pesado. No había muchas luces y después de cierta hora lo único que se escuchaba eran grillos, perros ladrando a lo lejos y el viento moviendo los árboles. La casa de mi abuelita tenía un solar bastante grande, de esos terrenos largos donde se pueden sembrar cosas y tener animales. Pero había algo raro en ese lugar. En una de las esquinas del solar, según las personas del rancho, justo ahí, por las noches aparecía algo. No era una persona, ni tampoco era un animal normal. Claro, parecía un perro, pero no cualquier perro. Decían que era enorme, mucho más grande de lo normal, completamente negro, tanto que la oscuridad apenas podía distinguir su cuerpo. Pero todos los que lo veían describían algo similar. Sus ojos eran rojos brillantes, como si estuvieran encendidos. La gente decía que aparecía especialmente cuando alguien caminaba solo por la noche. Algunos regresaban de trabajar, otros de visitar a familiares o simplemente de cruzar el camino para llegar a sus casas. Y que al pasar por esa esquina, por ese lugar, siempre contaban lo mismo. Sentían que algo los observaba. Primero el silencio extraño, después el sonido de algo caminando entre la tierra y finalmente lo veían parado, mirándolos fijamente sin ladrar, sin moverse al principio, solo observando, hasta que de repente comenzaba a correr hacia ellos. Mi abuelita me decía que varias personas llegaron asustadas hasta su casa diciendo que ese perro los había seguido. Algunos llegaban pálidos, otros sudando de la corrida que se habían dado, y varios juraban que cuando intentaban verlo bien, parecía más grande de lo normal, más grande que un perro. Parecía más grande de lo que un perro normal debería ser. Lo más extraño era que nadie sabía de dónde salía, ni a dónde se iba. Simplemente aparecía. Lo raro es que mi abuelita, mi hermana y yo vivimos un tiempo ahí. Pasábamos por el solar y jamás nos salió ese perro. Nunca vimos los ojos rojos, nunca escuchamos algo raro, nunca sentimos que alguien nos siguiera. Eso hacía que me preguntara si todo eran historias de rancho o si había alguien más. Porque lo extraño era esto. La gente que aseguraba haberlo visto no se conocía entre sí, y así todos lo describían exactamente igual. Un perro grande, negro, demasiado grande,
con ojos rojos, esperando en la misma esquina del solar. Hasta hoy sigo sin saber qué era. Tal vez solo era una historia para asustar a la gente, para asustar a algún borrachín o a alguien que tenía malas intenciones de robar ganado. O quizá había algo en esa parte del terreno que nosotros, por alguna razón, nunca llegamos a ver. Pero todavía recuerdo algo que me dijo mi abuela. Cuando alguien mencionaba al perro, hay cosas que salen de noche. Esta ha sido la última historia que tenemos por esta noche. Agradezco infinitamente la confianza de estos 3 amigos que me mandaron estas historias. Espero pronto se animen muchos más y podamos crecer. Sin más, los dejo. Espero puedan dormir bien. Y recuerden, si escuchan un ruido en su casa, no se levanten. No vaya a ser que escuchen susurros en la medianoche.